Lo cité a este grupo focal con el objetivo de obtener información sobre los conocimientos de alumnos del Colegio Colombo Hebreo entre los 15 y 18 años, y esto con el fin de poder ver su opinión sobre los medios de comunicación y cómo estos se ven a veces involucrados por la política para desviar el deporte de la mirada, ¿no? Y poder concentrarse en el deporte y no en la política del momento. Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerles, si quisiera saber su opinión, es ¿cuál es su opinión sobre la influencia que los medios de comunicación tienen en el mundo del deporte? ¿Quién quisiera comenzar? Pues para mí la influencia de los medios en el deporte es bastante, porque son los que más influyen en los jugadores, no sé si en el rendimiento del jugador, pero sí en la psicología, porque son los que critican, los que dicen las cosas buenas y malas, los que hablan de más de los jugadores, se meten en la vida de los jugadores, los entrevistan, los acosan. Entonces pues creo que tiene una gran influencia dentro de su vida. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión sobre la influencia que los medios de comunicación tienen en el mundo del deporte? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero. Es toda la vida pública, entonces, pues, cuando uno está en el partido, por lo menos está gente gritándole, diciéndole cosas, todo eso es mental y psicológico, ¿no? Y pues, por eso estoy de acuerdo y que creo que sí tiene un impacto bien grande. La siguiente pregunta es, ¿creen que el periodismo deportivo debe ser imparcial en cuanto a la política se refiere? Yo creo que sí, porque digamos ellos se concentran en el deporte, no en la política, no tienen razón por la cual involucrarse en la política, solería ser así el deporte. Sí, recalcando lo que dijo él, los medios al final el trabajo es hablar del deporte y no de la política. O sea, si hay tantos trabajos como de política, el que tiene el trabajo de política se dedica a hablar de política, el que tiene el trabajo de deporte se dedica a hablar del deporte. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cómo creen que la unión entre el periodismo deportivo y la política puede afectar la objetividad de la información? ¿Repites la pregunta? Sí, ¿cómo creen que la unión entre el periodismo deportivo y la política puede afectar la objetividad de la información del deporte? Pues obviamente afecta, entre más te unas a un sector, pues más lo vas a tratar de beneficiar. Y si hay un jugador que tiene unos ideales contrarios a los tuyos, pues lo vas a quemar y lo vas a tratar de denigrar lo más posible. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los límites que deben existir entre la información deportiva y la política en los medios de comunicación para ustedes? ¿Cómo así? Entonces, los medios de comunicación en general, Claro, o solo sí, el deporte. sí, los medios de comunicación. O sea, con la información deportiva, ¿cuáles son los límites que deberían existir para vos entre la política y la información deportiva? Pues yo siento que, obviamente los periódicos o los medios de comunicación van a ser subjetivos a lo que opine no solo el presentador, sino ya sea el dueño de la cadena o quienes lo vean, la audiencia. Pero yo creo que es muy diferente hablar del deporte y la política, porque pues la política, el deporte es más entretenimiento, mientras que la política afecta a la vida de todos en un país o una zona específica. ¿Creen que la influencia política en el periodismo deportivo puede afectar la percepción que se tiene de los deportistas y los eventos deportivos en general, ¿no? Sí, totalmente, es lo que decía antes. Si hay un medio de comunicación que en unos ideales de cierto sector político, pues va a beneficiar a ese sector político y va a tratar de denigrar y
mostrar como algo malo al otro sector, porque o sea, es sentido común, es lo que va a pasar si se une un sector político, va a pasar eso. Si es imparcial, obviamente no, pero entre más unión haya entre la política y los medios deportivos, pues va a pasar de que hay una parte que va a salir beneficiada comparado a la otra. ¿Ustedes qué opinan respecto a que se haya prohibido la participación de Rusia solo por el conflicto de Rusia-Ucrania en diferentes eventos deportivos? Yo diría que no es justo, porque, o sea, los atletas no tienen nada que ver, ¿no? Entonces ellos están sancionados por lo que está haciendo su país, entonces pues no me parece justo. Es un tema muy complicado, pero pues no me parece nada justo. Yo creo que es justo porque, pues hasta cierto punto, porque la mayoría de países con los que hubiera tenido que participar Rusia no querían participar con Rusia. Entonces hubiera sido más complicado buscar países que hubieran participado con ellos y hacer aún así el deporte justo, que solamente es calificarlos. O sea, no solo políticamente, sino también por facilidad de el evento. Digamos, para mí hay otro ejemplo que digamos el de Nikita Mazepin en Fórmula 1. A él lo sacaron por los nexos que tiene el papá con el gobierno ruso, no tiene nada que ver, o sea, son crímenes de sangre que, pues, ¿cuál es el sentido ahí? Entonces, para mí no es justo que por ser ruso uno lo saquen porque el gobierno decidió atacar a otro país, no tiene nada que ver el uno con el otro. Yo no digo el deportista ruso, sino que participe bajo la bandera rusa. O sea, en los Olímpicos, en vez de participar que no participen con la bandera de Rusia, sino como rusos, que es diferente. Pues, en mi opinión, no se debería mezclar la política con el deporte, porque al final son dos cosas distintas y dos cosas que no deberían mezclarse, porque entonces sí no afectarían muchas cosas del deporte. Es decir, si se mezclan, o sea, no estoy de acuerdo, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial Alemania, pues si hubiera participado después, pues no se le hubiera puesto ningún baneo, porque al final es Alemania y tiene derecho al deporte. O sea, no, los jugadores o equipos no tienen la culpa de que su presidente o presidenta hagan distintas cosas que estén bien o mal, según la gente y según lo que está pasando. Y bueno, y por último, ¿qué acciones creen que deberían tomar los gobiernos para evitar la manipulación de los medios de comunicación y la propaganda política en relación al deporte? Pues para mí no es tanto el gobierno, sino es más la gente que trabaja en sí. La gente no debería mezclar las dos, porque al final su labor es hablar del deporte, su labor no es hablar de la política. Si hay gente que trabaja en la política, pues que la hable ellos y no la gente del deporte. Es una cosa que también debería hacer más la empresa o los que los contratan, de decirles, no hablen de política en su sesión de deporte, porque al final son dos cosas distintas. Es eso. Yo creo que pues los gobiernos no pueden hacer mucho porque se volvería muy... O sea, si el gobierno dice no pueden hablar de ciertas cosas, sería, debemos obligar a los medios a pensar como piensa el gobierno, que sería, debemos volverlo un medio público en vez de uno privado que pues cada uno puede ver lo que quiera. Que ese es o sea, yo creo que en vez de que todo el mundo, o sea, de que haya pocos medios de comunicación, que haya muchos y que cada uno escoja lo que quiere ver. Sería más fácil que haya pocos del gobierno que solamente digan o hablen de lo que piensa el gobierno y lo que quiere el gobierno. Un evento deportivo mundial que ha sido siempre utilizado para hacer protestas y boicots políticos son las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Desde la creación de los Juegos Olímpicos modernos en Francia por el barón de Montes, no creo cómo se llama, el creador de los Juegos Olímpicos, lo utilizaron las naciones para generar un rechazo. Pues están en la Segunda Guerra Mundial el acto político que hizo el atleta estadounidense que ganó la carrera de los 100 metros y era un afroamericano, y luego en los Juegos Olímpicos los países decidían ir o no asistir para dar un mensaje político. Lo mismo pasó con Israel cuando les hicieron el ataque
el terrorista. Después los países dijeron no queremos ir a unos Juegos Olímpicos donde van a estar presentes delegaciones de otras naciones. Entonces los Juegos Olímpicos tal vez es lo más diciente y lo más abierto que se ha hecho para hacer protesta contra decisiones de los gobernantes. Pero recientemente en Estados Unidos los jugadores de fútbol y de la NBA también han hecho manifestaciones políticas en contra de problemas sociales, ¿no? El All Black Matters creo que hay un jugador de fútbol americano que es afroamericano y fue el que empezó a arrodillarse en el himno nacional y prohibieron que se arrodillaran o que levantaran el puño en alto en señal de protesta. Entonces esos actos a veces son silenciosos, a veces hay jugadores o atletas que utilizan sutilmente formas de llevar un mensaje en contra de problemas sociales o problemas políticos del momento. Cuando el Mundial, cuando les tomaron la foto a los de Irán, que salieron con la mamá, ¿sí? ¿Todos? ¿Alemania? Sí. ¿Sí? Y que no cantaron el himno, Y que no ese cantaron tipo el de himno. cosas. Eso sí lo opino. Sí. Sí, yo opino que, como decía David, no se debe mezclar política y deporte, pero cada vez más el atleta deja de ser un ser solamente deportivo para ser un ser integral, y eso implica dolor, angustia, sentimiento, emociones detrás de lo que sucede en el mundo. Hay atletas, pero es por su personalidad, que desconectan todo lo que pasa a su alrededor con su práctica deportiva. Hay otros atletas que no lo hacen, sobre todo en temas de género, ¿sí? En el deporte es muy marcada la diferencia en que los deportes que deben practicar las personas que se identifican con la masculinidad, con la feminidad, sin entrar en detalles de identidad de género, pero sí es un tema social que tiene un trasfondo político también, y que en los deportes pues se busca pues marcar un punto o alzar la voz de alguna manera para manifestar inconformidad o apoyo a ciertos movimientos. ¿Cómo creen que podemos educar a las personas sobre la manipulación de los medios de comunicación? ¿Cómo creen que podemos educar a las personas sobre la manipulación de los medios de comunicación para que no se repitan estos actos de marcar la política con el deporte, o que los medios de comunicación como que adiestren las noticias, ¿no? Y las cambien? Bueno, en la mayoría de casos uno, cuando ve, digamos, un canal de televisión de noticias o lee un periódico, uno, digamos, puede saber de qué, o sea, qué piensa ese medio de comunicación. Entonces, si uno ve, digamos, CNN, uno sabe que va a ser más hacia la izquierda que la derecha, mientras que si uno ve, digamos, un Fox News o algo así, es más hacia la derecha. O sea, yo creo que uno lo sabe porque uno comprende, solo leyendo o escuchando lo que están diciendo, uno puede comprender de qué están hablando, pero aún así es importante, digamos, educar a la gente, digamos, en la educación, digamos, de bachillerato, sobre no tanto de cómo se manipulan los medios de comunicación, sino qué tipo, o sea, cómo saber qué estoy viendo, qué estoy leyendo, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por participar.